Así que, amigos y amigas, que cada uno, como se suele decir, saque sus conclusiones. Yo no impongo a nadie ni pretendo convencerlos, pero yo voy a decir cómo las saco yo o cuáles veo yo. Y ambas, en mi opinión, son innegables, son dos y positivas. La primera, que Asturias está viviendo un tiempo de cambio fortísimo, sistémico, que nos invita a hablar sin complejos de una nueva Asturias, que tenemos que perder el miedo a hablar de una nueva Asturias. Y si queremos, como todo en la vida, ponerle una fecha inaugural, porque ya saben que esto va muchas veces de efemérides, convengamos que el 29 de noviembre de 2023, con la inauguración de la variante de Pajares, se inició esa nueva década, la década del cambio. La segunda es el convencimiento de que, a pesar de las dificultades que yo no niego, vamos por el buen rumbo. Estamos orientados al progreso y con una intensa agenda reformista. Qué hermoso es conectar estas dos palabras claves, progreso y reformismo, porque son las claves que definen a mi gobierno. Con esto superamos eso que tantas veces, esa preocupación que tantas veces se plantea y que existe de, oiga, no queremos tener más pasado que futuro. No, tengamos la certeza de que tenemos ya más futuro que pasado, sin duda. Pero es que además hoy tenemos otra certeza, que tenemos ante nosotros el mejor futuro de Asturias y depende de todas y todos. Pongámonos y sigamos trabajando en ello.